Seguimos dentro del área de switcheo, ahora con las redes LAN virtuales y dentro de ello el protocolo BTP. Vamos a ver una definición, qué ventajas nos dan las VLANs, qué tipos hay, qué son los enlaces troncales, qué es el protocolo 802.1q. Vamos a ver cómo creamos las VLAN, cómo le asignamos los puertos físicos a las VLANs, eliminar VLANs y el protocolo BTP. Bueno, ¿qué es una VLAN? Una VLAN es, como mencionamos anteriormente, la VLAN 1 en un switch Catalyst de Cisco. Todos los puertos físicos pertenecen a esa VLAN. ¿Qué significa eso? De que si yo tengo un paquete dirigido a broadcast de capa 2 a la dirección FF todo F, a la dirección MAC todo F, todos los hosts, todos los puertos físicos que pertenecen a esa VLAN, a la VLAN 1, van a recibir esa información. O sea, en definitiva, en un switch, todos los puertos reciben esa información de broadcast, ¿no? En cambio, una VLAN es un protocolo que nos permite dividir de manera virtual o de manera lógica un switch físico, como si se tratara de diferentes switches físicos separados que no tienen visibilidad unos puertos con otros, por más que estén dentro del mismo dispositivo físico. Esos paquetes que están destinados a un host que no pertenece a la VLAN se tienen que enviar a través de un dispositivo de capa 3. O sea, si yo tengo un switch y lo segmento en dos VLAN, para yo comunicar los hosts de una VLAN con los hosts de la otra VLAN, necesito un dispositivo de capa 3 para rutear ese paquete. Bien. Si yo tengo un switch que no tiene soporte para VLAN, imagínense un switch físico, cualquier switch físico, yo puedo dividir cada puerto, cada host que esté conectado a un puerto, yo lo puedo configurar en una dirección IP de diferente rango. Entonces voy a tener diferentes subredes, pero cada una de ellas en diferente rango. Y sí, es correcto, los hosts que pertenezcan a la misma subred van a tener conectividad entre ellas. Pero en ese, como la segmentación es a nivel de capa 3, o sea, un enlace lógico IP, una división solamente por subred, lo que puede ocurrir es que si por ejemplo, como comentamos en las primeras clases, si un switch se llena su tabla de direcciones MAC y empieza a funcionar como hub, bueno, en ese caso se podría llenar la tabla y empezar a funcionar como si fuera un hub, ¿no? O sea, no dividiría nada. Bien, entonces, imagínense qué ocurriría si yo tengo como se ve en la topología, tengo 3 switches, un router, y yo si configuro el direccionamiento tal cual como está en la topología, yo voy a tener conectividad. O sea, por ejemplo, tomemos el PC1 que pertenece a la VLAN cuerpo docente, va a tener conectividad con cuerpo docente de la PC4, con la PC4, ¿no? Que está en otro switch. Pero en ese caso, el switch 2
llega al switch 3 a través del switch 1, pero si genero una petición de difusión, como vimos aquella vez con una difusión, con un broadcast de ARP, todos los switches de cada subred van a recibir ese paquete. Entonces si la VLAN cuerpo docente genera una difusión ARP, los demás switches todos los van a recibir. El switch 1, el switch 2 y el switch 3. O sea, no tengo forma de que esa difusión solamente vaya al puerto físico del switch 2 que yo quiero. Como por ejemplo que llegue por el F011, salga por el F01, entre en el switch 1 por el F01, salga por el F03. No, se va a replicar a todos los switches. ¿Qué beneficios me da una VLAN? Bueno, principalmente a nivel de seguridad son más seguras porque las difusiones ahora yo voy a segmentar dominios de difusión. Reduce costos porque no tengo que estar agregando. Si yo quiero implementar dos redes separadas, totalmente separadas, tengo que utilizar dos switches diferentes. En cambio con VLAN puedo usar un solo switch y segmentarlo y va a funcionar como si fueran dos switches independientes. Voy a tener un mejor rendimiento porque voy a estar haciendo la difusión en los puertos que yo quiera y no en todos los puertos. Ahora es una difusión a broadcast. Bueno, reduzco el tamaño de los dominios de difusión, perdón. Mayor eficiencia del personal de TI porque puedo en cada puerto del switch puedo configurarlo a una VLAN diferente, y si quiero cambiar los hosts de una VLAN lo puedo hacer muy fácilmente, solamente manipulando el switch y no cambiando de manera física los cables de red, con lo que hace una administración más sencilla, ¿no? Desde el lado del administrador de la red. Tenemos diferentes tipos de VLAN. Por ejemplo, la VLAN de datos, que se utiliza para transportar el tráfico de datos generado por los usuarios. Tenemos la VLAN predeterminada, que habíamos mencionado ya en los switches Cisco, es la VLAN 1, en algunos fabricantes es la VLAN 0, en donde, bueno, por defecto todos los puertos físicos pertenecen a esa VLAN. Y tiene la particularidad de que no se puede eliminar esa VLAN de la base de datos de VLANs y no se puede cambiar el nombre. También tenemos la VLAN nativa. La VLAN nativa, que va asignada a lo que se llama un enlace troncal, a un puerto troncal, utiliza el protocolo 802.1q. Entonces, en este enlace troncal, el tráfico se etiqueta con 4 bytes en el encabezado de la trama Ethernet. Esos 4 bytes se encargan de identificar a la VLAN que pertenece cada uno de esos paquetes, ¿no? Esas tramas. Bueno, el puerto troncal, el 802.1q, coloca el tráfico sin etiquetar en la VLAN nativa. O sea, puede ser que yo tenga un dispositivo que no me permite etiquetar VLAN, o sea, que el tráfico que él genere no sea etiquetado. Entonces, si ese tráfico llega a un enlace troncal, bueno, automáticamente se agrega a la VLAN nativa. Y se recomienda configurar la VLAN nativa como una VLAN independiente de la VLAN 1 y de las otras VLAN. Entonces, en este caso yo puedo agrupar los dispositivos que no generan tráfico sin etiquetar. Los puedo agrupar a todos y agregarlos a la VLAN que yo considere necesario. La VLAN de administración es una VLAN que se configura para acceder, para que el administrador de la red pueda acceder remotamente a la administración del switch mediante una interfaz web, por ejemplo, una aplicación de escritorio, un protocolo de acceso remoto, Telnet, SSH, etc.
Por ejemplo, con el comando show VLAN brief podemos listar todas las VLANs, generamos un reporte con todas las VLANs que tenemos creadas en la base de datos de VLANs de ese switch, y vamos a ver el nombre, el estado y los puertos que pertenecen a esa VLAN. Por ejemplo, podemos ver en este reporte que en la VLAN 1, que tiene todos los puertos físicos del switch, que son desde el Fast Ethernet 01 hasta el 024, e incluido dos puertos que son los gigabit 01 y 02. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy creando más VLANs y voy asignando a esas VLANs los puertos físicos, esos puertos físicos se van quitando de la VLAN 1. Otro tipo de VLANs, que lo bueno de VLANs es que las VLANs es que me permite agrupar tráfico, como por ejemplo el tráfico de voz sobre IP, de voz IP. Puedo darle más calidad de servicio, puedo darle más ancho de banda para asegurar la calidad del audio de esa comunicación, de esos paquetes. Darle prioridad sobre otro tipo de paquete, como por ejemplo, no sé, yo sé que si el audio no es en una determinada, si no tiene disponible una determinada cantidad de ancho de banda y la calidad no está entre rangos óptimos, si eso es una llamada, se va a entrecortar, se va a cortar la llamada, o sea, no se va a lograr escuchar correctamente. Entonces, por ejemplo, le puedo aplicar más privilegios a una VLAN que sea de telefonía sobre una VLAN que sea de, por ejemplo, de navegación web, por ejemplo, o no sé, o alguna otra que no necesite, por ejemplo, una VLAN que sea de usuarios invitados a la red, por ejemplo. Deberían de tener menos privilegios que otros. Y bueno, tener una capacidad de ser enrutado en áreas congestionadas de la red. Si hay un enlace que está muy congestionado, bueno, ahí yo dándole más privilegios a ciertas VLAN, puedo garantizar una comunicación correctamente de esa VLAN. Si es una VLAN crítica, bueno, es importantísimo aplicarle un buen valor de prioridad. Y una demora inferior a 150 milisegundos a través de la red. Acá podemos ver una topología donde tenemos un router R1 que está conectado a un switch. Ese switch está conectado en cascada con otro switch, el switch 1 con el switch S3. Y el switch S3 está conectado con un teléfono IP. Y ese teléfono IP está conectado a una PC. El puerto del switch S1, el F03, tiene que estar configurado para utilizar la VLAN 150, que la vamos a usar para el tráfico VoIP, y la prioriza sobre el tráfico de voz sobre el de datos, o el de la PC, de esa VLAN 20, que es el host al 1. Y switch S3 tiene que, el puerto F18 tiene que recibir las tramas asociadas a, o sea, reenvía el teléfono IP, genera tráfico para la VLAN 150, y el PC genera tráfico para la VLAN de datos, que es la 20. Entonces el puerto F018 del switch S3 tiene que estar configurado para operar con esas dos VLAN. Los enlaces troncales son es un canal de comunicación entre dos switch, entre dos puntos, por el cual circulan más de una VLAN. Acá podemos ver en esta topología los enlaces troncales, que son los que van desde S1 a S2 y de S1 a S3. Esos enlaces troncales
por ahí va a ir tráfico de cada una de las VLAN con la etiqueta del código de la VLAN. Si analizamos una trama Ethernet del protocolo 802.1q, vamos a ver que se agrega los 4 bytes que mencionamos hoy, en donde en los 2 primeros bytes se utilizan para identificar el protocolo. En el caso de Ethernet es el identificador en hexadecimal 8100. Después tenemos 3 bits para garantizar lo que es la calidad del servicio de esa VLAN. Después, bueno, tenemos una trama para identificar redes Token Ring, las tramas de redes Token Ring. Y después el identificador de la VLAN, ¿no? 12 bits. Si nosotros hacemos 2 a la 12, nos va a dar 4096 objetos, que son los 4096 VLANs que yo puedo crear en un switch. Como tengo 12 bits disponibles, puedo crear esa cantidad de VLANs. Ese troncal es lo que comentábamos. ¿Y cómo hago para crear VLANs? Bueno, en las configuraciones del terminal, con el comando VLAN seguido del primer argumento, que es el código de la VLAN, nos va a aparecer que estamos en las configuraciones de esa VLAN, y con el comando name le ponemos un nombre de esa y con el comando end volvemos a las configuraciones del terminal y ahí ya creamos la VLAN. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos asociar una VLAN a un puerto físico del switch, lo que hacemos es creamos la VLAN con la sintaxis que acabamos de ver y luego ingresamos al puerto que queremos asociar a esa VLAN a través de configure terminal, interface, el nombre del puerto, y con los dos comandos switch port mode access y switch port access VLAN y el identificador de la VLAN, asociamos ese puerto físico a la VLAN lógica que acabamos de crear. Vamos a ver un ejemplo. Asociamos el puerto F018 a la VLAN 20. Entonces lo que hacemos es creamos la VLAN 20 y una vez que esté creada, configure terminal, interface, F018, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Si queremos eliminar una VLAN, lo único que tenemos que hacer es entrar en las configuraciones del terminal y con el comando no le ingresamos VLAN y el ID de la VLAN que habíamos agregado. En iOS de Cisco, cuando queremos volver hacia atrás una configuración, le ingresamos no y la configuración que habíamos hecho en la sección que corresponde. Bien. Con el comando show VLAN brief podemos obtener información de toda la base de datos de VLAN del switch. Podemos obtener información solamente de una VLAN específica para listar, si tenemos muchas VLAN en el switch, listar solamente la que nosotros queramos, agregando el argumento id seguido por el identificador de esa VLAN. O podemos filtrar por el nombre de la VLAN también, mostrar un resumen, etc. O con el comando show interface también podemos ver información de los puertos que están asociados a una determinada VLAN. ¿Cómo configuro los enlaces troncales? Bueno, en este caso es en el puerto físico que yo sé que va a circular muchas tramas etiquetadas. Ingresamos en las configuraciones del terminal, interface, el ID de la interfaz, switch port mode trunk, ahí habilitamos que ese va a ser un enlace troncal. Especificamos cuál va a ser la VLAN nativa, o sea aquella que va a ir sin etiquetar. Switch port trunk native VLAN y le pasamos el ID. Y también, si no especificamos nada, todas las VLAN que circulan por ahí van a circular sin problemas. Pero si queremos generar un filtro y decir que solamente pasen las VLAN que nosotros queremos,
ingresamos el comando switch port trunk allowed VLAN y le damos la lista de VLANs que nosotros queremos que circulen por ese enlace troncal. Bien. ¿Qué sucede? Si tenemos una topología de tenemos una red que se compone de muchos switches en cascada, estar conectándonos a cada uno de los switches para crear las VLAN, para hacer las asignaciones, etcétera, es un trabajo que a medida que crezca la red es bastante tedioso, ¿no? Bastante difícil. Poder administrarlas correctamente. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínense que tenemos en el primer switch, creamos la VLAN 300. Si queremos crear esa misma VLAN 300 en otro switch, lo que tenemos que hacer es a otro switch ir y crear la VLAN 300. En cambio, si implementamos el protocolo BTP nos permite establecer una red cliente-servidor entre los switches y que el switch servidor sea el encargado de, o los switches servidores sean los encargados de crear VLANs, y el protocolo se encarga de que esas VLANs se repliquen al resto, al resto de switches que estén en esa topología. Entonces supónganse, tenemos la VLAN 300 y esa VLAN 300, si tenemos configurado BTP, todos los demás switches lo tenemos configurado con BTP, automáticamente esa VLAN 300 se va a dar de alta en cada uno de los switches. Es por eso que tenemos diferentes modos de diferentes entes en el protocolo BTP, diferentes modos de operación. El servidor, que es el que se encarga de tener la base de datos de las VLANs y crear nuevas VLANs. Después tenemos los switches clientes, que son aquellos que reciben los mensajes y aplican las configuraciones. Y después tenemos los switches transparentes, que los switches transparentes se encargan de recibir los paquetes BTP, pero no los procesan en su base de datos de VLANs, sino que reenvía ese paquete a través de sus puertos. Entonces, por ejemplo, podemos tener múltiples servidores, podemos tener múltiples clientes, múltiples switches transparentes, dependiendo de lo que nosotros queremos hacer o en qué posición esté ese switch en mi red, ¿no? En qué nivel esté ese switch en la red. Bien, el servidor, como les comentaba, se puede utilizar para crear, eliminar o modificar VLANs, actualizar la versión de la base de datos de VLANs, reenviar los mensajes que se reciben por BTP y generar una notificación de BTP. En cambio, los clientes no pueden crear, eliminar ni modificar VLANs, solamente reciben las actualizaciones de los mensajes y actualizan la base de datos de VLANs, reenvían los mensajes que reciben de BTP y pueden generar alguna notificación de BTP. Y los transparentes se pueden utilizar para crear, eliminar o modificar VLANs. No modifican la base de datos de VLAN, como le comentaba, cuando reciben un paquete, y reenvían los mensajes BTP, pero no pueden generar ninguna notificación de BTP. Es importante de que la base de datos de VLANs de los servidores de todos los switches tiene un número que se le llama número de revisión. Ese número de revisión es un ID que en cada actualización se va incrementando. Entonces, de esa manera se puede comparar cuando dos switches tienen la base de datos de VLANs al día o difieren en una versión. Bien, por ejemplo, imagínense que tenemos la topología que teníamos. Tenemos tres switches servidores, dos switches clientes y dos switches transparentes.
Si la configuración de revisión es 10, imagínense que un servidor de un switch servidor BTP crea la VLAN 300, entonces ahora el número de revisión pasaría a ser uno más, o sea, pasaría a ser 11. De esta manera, ese mensaje BTP se replica al resto, en donde el servidor, bueno, cada uno va procesando ese paquete y va incrementando el valor del número de revisión. Bien, veamos un ejemplo de BTP. Tenemos el switch 1, switch 2, un enlace troncal entre ellos a través del puerto Fast Ethernet 102 y el puerto Giga Ethernet 010. El switch 1 crea la VLAN 300, genera una notificación de BTP. El switch 2 aprende esa nueva VLAN que recibió. ¿Cómo podemos configurar ese servidor? Configuraciones terminal, con el comando BTP mode server, BTP domain, un nombre de dominio y una contraseña. Habilitamos la versión 2 de BTP, BTP versión 2 y habilitamos BTP PRUN. Con el comando show BTP status podemos ver si que está funcionando, con qué modo está funcionando, con qué dominio. Algo importante a tener en cuenta, que no lo especifiqué, fue aquí, de que yo puedo segmentar toda mi red en diferentes dominios, y a cada uno de esos dominios ingresarle contraseñas. ¿Eso qué significa? Que cada switch servidor, cuando genere una actualización, o sea, incremente el número de revisión, solamente esa actualización se aplica a los switches que pertenecen al mismo servidor y tienen la misma contraseña. Entonces, de esa manera podríamos segmentar y controlar diferentes VLANs de diferentes dominios dentro de esa red, diferentes segmentos dentro de la red. Para configurar el cliente, lo único que tenemos que configurar es la misma idea, las mismas configuraciones, pero el BTP Mode pasaría a ser el client. Configure terminal, BTP Mode client, BTP domain, el nombre del dominio, BTP password, la password de ese dominio, la versión, y lo habilitamos.